Buenos días, yo soy Javier Arizaid Madariaga Ramos y este es mi proyecto final. Bueno, primeramente, durante la materia vimos muchos conceptos básicos. El primero de ellos es derecho romano, el cual se entiende como el complejo total de experiencias, ideas y ordenamientos jurídicos que tuvieron lugar en el proceso histórico de Roma, desde los orígenes de su ciudad-estado, aproximadamente en el año 753 antes de nuestra era, y hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 56 después de nuestra era. Por lo tanto, su estudio se enfoca en los principios de derecho que rigieron la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia. Algunas de las características del derecho romano fueron las de formalismo jurídico, individualismo, tradicionalismo y realismo jurídico. Formalismo jurídico pretendía que el derecho tuviera un esquema definido y claro. El individualismo jurídico se interesaba más en darle derechos y beneficios a una persona que a un grupo. Tradicionalmente jurídico buscaba conservar las instituciones jurídicas de generación en generación y así darle seguridad y constancia al sistema jurídico. El realismo jurídico era la capacidad que tenía el derecho para adaptarse a la exigencia de la realidad social, en caso de que en el caso romano se contempló que el simbolismo jurídico trataba de evitar definiciones para así dar soluciones a casos más concretos. Así es que se explicó también el derecho objetivo y el subjetivo, entendiendo como el objetivo como el conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia en sociedad y se imponen a la conducta humana de una forma coactiva, es decir, el cumplimiento de esas normas de manera obligatoria. Y el subjetivo era la facultad que el ordenamiento jurídico concede a un particular para determinadas cosas. Por ejemplo, la exigencia a una persona de que se comporte de una manera específica, es decir, el derecho subjetivo es el que dominamos nosotros y es el método mediante el cual podemos exigir derechos humanos y garantías. Analizado el tema anterior, nos dimos a la tarea de realizar un repaso a los preceptos del derecho. Si bien el derecho objetivo impone a los seres humanos ciertos deberes para lograr la convivencia entre ellos en su trato cotidiano, y nos referimos a tres preceptos fundamentales, descritos por Ulpiano, y esos fueron los siguientes. El de vivir honestamente. Vivir del fruto de nuestro esfuerzo, manteniendo un margen amplio del Estado de Derecho del prójimo. El siguiente es no dañar al otro, que era realizar las acciones en nuestro beneficio sin perjudicar a otra persona. Y por último, dar a cada uno lo suyo. Esto significa que nadie ha de pedir o reclamar más de lo que le corresponde, en especial si ello perjudica a otra persona, pues cada uno debe conseguir lo que se merece. Y es así como fuimos desarrollando varios conceptos básicos y fundamentales para el estudio del derecho romano, como lo es la jurisprudencia, entendida para Ulpiano como la ciencia de justo y de lo injusto, que no es más que un conocimiento que poseían los especialistas en derecho, los cuales mediante respuestas lógicas a cada caso, integraron una fuente formal del derecho, que es la jurisprudencia actualmente, creándose así como ciencia jurídica. Por otro lado, Ulpiano definió la justicia como la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo, siendo la justicia el propio derecho de cada individuo. Ahora, también analizamos un poco lo que era el derecho civil, el cual fue creado en la antigua Roma. Se definieron los conceptos de derecho escrito y de derecho no escrito. Lo que correspondía a la religión romana consistía en un conjunto de cultos en un cuerpo de doctrinas. Había dos clases de culto, los de hogar, los que se tenían estrechamente con la familia, y los públicos que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. En los inicios de Roma existía una íntima relación entre el derecho y la religión. El ius era la ley humana, la fas la divina. Mientras que el fas se erigía como el pilar místico de todas las relaciones, el ius se encargaba de los acuerdos humanos. Hablamos aquí de derecho subjetivo en estricto sensu, lo que en Roma se concebía como poder otorgado por la norma jurídica dirigida por los pontífices. Nos dimos un revuelo en toda la historia de la antigua Roma, iniciando con el tema de la monarquía, en el cual es desarrollada dentro de la primera etapa de la historia y desarrollo del Imperio Romano, a partir de su fundación en el año 753 al 510 antes de nuestra era. Durante el desarrollo, los acontecimientos se dieron pie al Imperio Romano por lo que respecta a su organización, estructura, cargos y los objetivos principales que surgieron en esa época. Es así como definimos la fundación romana de tres formas: de la fundación histórica, mitológica y real. La fundación del Imperio Romano data de 753 antes de nuestra era.
Se dice que Roma se fundó a las orillas del río Tíber, en donde la ciudad estaba rodeada por colinas y fue fundada tras la unidad de varias tribus en el 753, gobernada primeramente por Rómulo y el rey Siberio Titus. Una vez muerto Titus, Rómulo reinó solo y a partir de aquí se inicia la monarquía romana. Su organización política era regida por reyes, senados y comicios. Y no cabe más mencionar organización económica y social, que era el gens, patricios y plebeyos. Después dimos paso a la república, que proviene del latín res, que significa cosa, y pública, que tiene el mismo sentido de la palabra en español, por lo que significa cosa pública, es decir, el interés común a los asuntos de toda la comunidad política, social y económica para los romanos. Este sistema político era el único adecuado para los hombres libres, mientras que la monarquía suponía la dominación del pueblo. Por lo que respecta a su estructuración política, para los romanos era la principal organización, la cual estaba conformada por la comunidad, el gobierno y sus ciudadanos. Primeramente, los majestas del pueblo romano eran los que constituían el poder supremo, del que se derivaban todos los demás poderes. En segundo lugar, hay que referirse al poder de los magistrados. Como se señaló, los magistrados romanos eran elegidos por el pueblo en los comicios y los cargos que ocupaban eran las magistraturas. Presentaban 3 características generales muy destacadas, que eran la colegialidad, anualidad y gratuidad. Rápidamente nos dimos a la tarea de analizar el Imperio Romano, el cual fue el tercer periodo de civilización romana. Este periodo fue establecido a partir de la fundación de Roma de 753 antes de nuestra era y terminaría con el establecimiento de la República en el año 509. Roma fue fundada históricamente por Rómulo y Remo, que fueron 2 hermanos que fueron criados por una Roma. Sí, dentro de este desarrollo tuvieron cosas positivas y negativas el Imperio Romano. El primero fue que su expansión de su territorio fue rápidamente. Poseían un dominio notorio sobre el poder militar, lo que aseguraba una posición política superior. Las acciones que se llevaron a cabo de la dinastía antonina romana alcanzaron su mayor esplendor y duró casi 5 buenos emperadores de tal dinastía. Se hace presente uno de los emperadores más reconocidos y conquistadores de todos los tiempos romanos, que es decir, Marco Aurelio, quienes en su vasto ejército logró conquistar gran parte de los 3 continentes. Al término de la crisis del siglo III, asciende al trono el emperador Diocleciano, quien instauraría nuevamente las instituciones que se habían visto severamente dañadas por sus antecesores, por lo que decide instaurar 4 gobernantes para que el imperio era tan amplio en el gobierno que era casi imposible gobernarlo centralizadamente. Constantino el Grande instaura por primera vez la religión católica con la caída de Diocleciano, siendo el primer emperador cristiano. Algunas de las cosas negativas que vimos durante el desarrollo del Imperio Romano fue que durante el nacimiento del imperio manejaba el gobierno penumbroso, puesto que daba vida a la república. Sin embargo, continuaron las decadentes formas de gobierno de la monarquía, al permitir la gobernanza a sus herederos. A la llegada de Cómodo, descendiente de Marco Aurelio, se ve nuevamente la llegada de problemas para el Imperio Romano, dando inicio a la confrontación civil más difícil de sus tiempos. A la muerte de Teodosio, la Roma se vio dividida en 2 mitades, repartidas entre sus 2 hijos, uno en el oriente y otro en el occidente. Debido a la mala administración y a las invasiones bárbaras, el Imperio de Occidente desaparece en el año de 476. Pasado esto, nos abordamos sobre los temas de obligaciones en el derecho romano, el cual no es menos importante que los demás legados del imperio. En esta serie se resumieron temas como preámbulo y me gustaría comentar que las obligaciones han surgido desde tiempos en los que el imperio romano surgía y se desarrollaba, siendo uno de los pioneros en conceptualizar las obligaciones y definir para su mejor ejercicio. De igual forma, las obligaciones obedecen a 2 grandes ramas del derecho, que son derechos reales y personales, entendiéndose en el primer término como un derecho oponible a cualquier tercero, que permite a quien lo ostenta el gozar de una cosa, surtiendo efectos en cuanto a una cosa, y quienes no son titulares de éste deben ser respetados. Asimismo, el derecho personal es aquel que permite al titular reclamar la determinada personalidad, prestación de un hecho. Posteriormente, nos entregamos directamente al tema de los contratos. Este tema resultó de primer carácter para el estudio del derecho romano, pues es aquí donde se materializan las obligaciones de los sujetos, recordando que los elementos que integran todo contrato pueden ser divididos en 2 grupos, esenciales o comunes, o todos los contratos y elementos accidentales que pueden existir o no con el contrato.
Conocimos algunos conceptos como el contrato, que es el acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. Dichas obligaciones son recíprocas, en las que ambas partes son acreedoras y deudoras, cuentan con una acción para exigir el cumplimiento de la prestación. Vimos cuáles eran los sujetos activos, los pasivos, el consentimiento, el dolo, la intimidación, como actos de violencia física o moral que traerán como consecuencia que la persona sobre la que se ejerce no se exprese libremente su acción. También conocimos la condición de los contratos, es decir, que se entiende como un hecho futuro de realización incierta, en la que su cumplimiento depende que se produzcan los efectos de alguna declaración jurídica y puedan catalogarse en positivas, cuando consisten en una realización de un hecho, y negativas cuando consisten en una falta de un hecho o abstención. Es así como terminamos la materia del derecho romano. Con la materialización de este trabajo podemos dominar perfectamente conceptos integrados en el ejercicio del derecho romano y, sin embargo, son trascendentales para el derecho actual. Aunque son conceptos que fueron estructurados hace mucho tiempo, hasta nuestros días son de suma importancia. Quiero concluir con que la fuente principal de todo es el derecho romano. Sin embargo, sí hay que darnos a la tarea de analizar las cuestiones actuales, puesto que a lo largo de los años han tenido diversas modificaciones. Muchas gracias.